Sí, para descubrir todo ese mundo de imágenes, en ese pensamiento de imágenes, en el pensamiento de ritmo, hay que tener sentido de la paciencia, de la confianza, de la esperanza. Y eso Ujú. es algo que varios autores, tanto del lado de Oriente como de aquí, me lo hicieron ver, tanto como Modigliani, Santiago, como gente de otros lugares, que había una parte que reconocíamos aquí, que era Galicia, como en parte, sí, en lateral algo de Canarias, que tenía, se le podía llamar el Oriente, aunque no fuera geográfico de Ujú. Europa, por esas conexiones. Entonces, Eli, tú me contabas que hay mucho punto donde podíamos hacer un puente con el sintoísmo, con el budismo, con todo eso que trabajan las Exacto, imágenes. exacto. Cuéntame, cuéntame. Yo cuando estuve en Japón me di cuenta de la diferencia que había entre estas dos religiones, Ujú, y sobre todo me encantó, me fascinó el sintoísmo, ujú. porque mientras el budismo habla de venerar a Buda y a sus discípulos, y hay mucho dorado, los templos has de pagar entrada, es como que bueno, ya se ve un poco el formato que sí que los sintoístas en cambio eran todos gratuitos y cuando entrabas al templo lo que te encontrabas era una veneración a la naturaleza Ujú. y los árboles como principal escenario en Exacto. forma de Dios. Entonces, me comentabas que, bueno, la curiosidad de lo mucho que les gusta el modernismo a los japoneses, ¿no? Exacto, sí, sí, claro, 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 sí, porque tiene que ver también con ese mundo de la naturaleza, es lógico, Con ¿no? las formas Con las formas orgánicas. orgánicas de la naturaleza. Eso ya en los escritos, yo he estudiado, bueno, he hecho varios documentales también sobre Gaudí, sabes que ella hablaba del famoso trancadís, ¿no? La deconstrucción, o sea, antes de que Ferran Adrià hablara de la deconstrucción en la cocina, es una, vamos a decir, no digo una copia, pero bueno, una adaptación al uso de un concepto de Gaudí, que es lo que comentábamos también en otro ratito, que para conseguir el orden está a través del caos, o sea, que el orden artificial que tú ves como realidad plana, tienes que romperlo, ¿no? O sea, Sí, es como el fruto, como si fuera el fruto. ¿Qué tienes que hacer para romper el fruto? Abrirlo, sí. ¿no? De hecho, Entonces, claro. gráficamente a esto se le denomina el acento de color Ajá, cuando lo haces con la paleta cromática. exacto. Y es que introduces un elemento que es discordante. Ujú, Y de alguna forma la persona que está observando la obra es donde le va a ir la mirada, por eso lo llamamos acento. Y lo hacemos también mucho con las temáticas, cuando te sales de la temática conocida y estás haciendo algo diferente. Entonces yo creo que Gaudí consiguió eso en su época, hizo algo que era muy diferente a lo que estaban haciendo sus congéneres. Y a mí en mi obra pasa un poco lo mismo, porque los autores que somos españoles y hacemos manga, estamos ujú. haciendo algo que no es propiamente de aquí, ¿no? Y por Pero ahí también es de aquí, también es de aquí porque le claro. damos nuestra Porque nota. esas bases, por eso te decía, esas conexiones que hay, y por eso siempre de alguna forma ha habido ese hermanamiento filosófico, de algún modo, no en toda la península, como te digo, porque son filosofías muy diferentes, pero en particular en esas conexiones que tienes no solo en Galicia, Asturias, en parte también en Euskadi, que ya ves que se llaman, se le da nombre a la Shana, que es la diosa del amanecer, se le da nombre a Mm, los nuberus, que son los habitantes que viven en las nubes, se le ujú. da nombre a los ventolines, que son los del viento, se le da nombre a los trasgos, que son esos diablos que te acompañan y cambian las cosas de sitio, y que se cabrean si tú cuando te cambias de Sí, casa no los llevas dentro sí. y No. te montan la mundial, ¿no? Bueno, Entonces, es que tenemos como en estas zonas mm, se ha mantenido mucho todavía alguna creencia pagana. sí, Entonces, esas creencias paganas se basan mucho en la naturaleza. exacto, sí. Y yo ahora que estoy trabajando los arcanos, que estoy Ujú, haciendo una baraja, me parece súper interesante, por ejemplo, la figura del diablo, exacto. que para los celtas era un protector del bosque. Sí, claro que sí. Es decir, tú fíjate cuando, bueno, yo procedo de mi madre de Ribeira Sacra, que es un sitio donde hay unos bosques, incluso en su pueblo, un bosque encantado, que realmente es encantado cuando lo ves, y te das cuenta que en la lectura que haces de lo diabólico se transforma en lo angelical, que el Ujú, diablo te protege. ujú, El animal, por ejemplo, que representa, siempre pongo el ejemplo del búho, que es el animal en teoría que carga con esa cosa aparentemente maléfica y el neutralizador, hace una cosa muy divertida en el bosque, que es que te asusta voluntariamente, ¿no? Aparece de repente con sus ojos sí, grandotes y parece que se ríe, para que sí, tú te des
comprimas, ¿no? Para que tú te descomprimas, para que tú digas... El acento de color. Exacto, decíamos. el acento de color, lo que tú dices en el texto, de repente aparece ese bichejo tan feo, pero tan bello, ¿no? A la vez, ¿no? Tan bello en ese contraste, y se ríe de ver cómo tú te asustas para inmediatamente tú incorporarte. El lobo oye sus pasos, pero no te ataca. Se mueve incluso el mito de la Santa Compaña, famoso mito de la Santa Compaña, Sí. fíjate que te acompaña. Sí, O sea, el diablo, vamos a ver, el diablo quiere ser bueno. Esa es la filosofía de las cosas animistas, ¿no? Que es el mundo animista que en el fondo nos une. ¿Qué es el animismo, no? El animismo es la conexión con la naturaleza. Esas filosofías son muy hermanas de las filosofías orientales, ¿eh? En algún momento del tiempo que nosotros no conocemos se debieron juntar o debieron proceder del mismo tronco, ¿no? Es decir, los árboles, los bosques, el cariño que se da, el que si tú tienes un mal te friegas con las hojas de los árboles. Y hay un gran auge de brujitas y brujitos en general con el tema de volver a reconectar con la naturaleza, pues para recoger hierbas, para infusiones o curas. Yo te explico, si tanto es Euskadi y tanto Canarias también lo tiene, que es otro tipo de brujería quizá más vinculada al africano y un poco más, podríamos decir, más diabólica. Pero no hay mujer en esa área que no tenga unos conocimientos de brujería. Unas habilidades especiales, sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que no va de bruja. No. Que es lo que decíamos de los magos. Los verdaderos magos nunca se presentarán como magos. Al cabo de un tiempo te dejarán una señal y dirán, caramba, ¿por qué? Aquello que me dijo, ¿no? Aquella historia que me dijo porque claro, la naturaleza, lo que te enseña, yo creo que el animismo, y eso también está muy en Japón, muy en China, en Corea también, es decir, es que no se manifiesta hola y te responde. No. O sea, actúa de forma como actúa de forma de interconexión. Lo que hace cuando tú lanzas esa voz, pone en funcionamiento todo ese bosque, el bosque, lo que sería el gran bosque de la memoria, que es el bosque universal, que en el fondo nos une a todos, ¿no? Es el bosque de la memoria. El bosque de la memoria, claro. Y ahí conectaríamos con la intuición. Con la intuición y conectaríamos con todos. La intuición tiene una memoria muy mística. Pero claro, si desde el punto de vista racionalista yo quiero la respuesta a ese momento, la naturaleza no me la quiere dar. Porque lo que quiere es que yo viaje con ella. ¿Eh? Que vivas. Que viaje con ella. Y ya me dará la respuesta. En el momento que yo no la pida. Pues yo creo que algo fundamental que te enseña sobre todo esa conexión con ese mundo oriental y el mundo de aquí, es que las cosas no se pueden presionar. No se pueden, por mucho que tú ruegues, por eso la religiosidad animista descansa fuera un poco de ese tanto ruego, ¿no? De los golpes de pecho. Por mucho que tú ruegues, no por mucho que tú ruegues, ni por muchas velas que tú pongas, te van a conseguir una cosa. Será si tú realmente con tu deseo has acertado a conectar en la pieza que necesita el universo. Entonces ahora ocurrirá lo que tiene que ocurrir, ¿no? Están con el tema de la numerología, sobre todo el año pasado, que era 22, ¿no? El 22 del 2 del 22. Y es curioso cómo surge tras generación y generación en la intención de controlar algo que es incontrolable. Pero eso es absurdo. O sea, la numerología, todos los juegos pasa como los juegos reunidos Hyper. Tú puedes jugar a lo que quieras. La naturaleza, lo mejor que puedes hacer es adaptarte. Hay algo para mí básico, yo creo que es de puro sentido común, que es, te trae aquí la naturaleza porque te trae, o sea, hace que tu padre se encuentre con tu madre, hace que... lo hace esa aparente casualidad, lo hace, a lo mejor uno que viene en un sitio, que se ha conocido en un lugar, yo qué sé, de la forma más insospechada que no hubieras hecho ningún tipo de previsión, ¿no? Eso te lo hace y tú no lo puedes programar. Es decir, es como cuando la gente ahora hace, yo me quiero comer salgo a comerme el mundo, voy a programarme, yo voy a empoderarme, yo voy a ser... Digo, a la naturaleza no le puedes retar. Si tú retas a la naturaleza se va a enfadar. Es un ser vivo, es un ser fantásticamente vivo y se va a enfadar contigo. No porque te quiera hacer una relación de premio-castigo, sino porque te va a llamar tonto. Pero qué tonto eres. ¿Por qué no aprovechas
¿por qué no vas viento a favor conmigo? ¿Por qué no vas conmigo que te voy a llevar? Bueno, yo creo que, por ejemplo, la pandemia podríamos llegar a la conclusión de que ha sido una gran bofetada de cuánto el ser humano no controla, hombre, evidentemente, no claro, controla la realidad. Afortunadamente, aunque ha sido un episodio traumático, por supuesto, y desgraciado en todos sus bloques, pero evidentemente es una manifestación de la naturaleza, es una manifestación de la naturaleza. ¿Y a ti en qué te ha cambiado? Es decir, hubo una gran predominación de conectar todos con la naturaleza, irnos a vivir al campo. No, yo porque ya soy así de manera, ¿no? Yo combino las dos cosas, tengo una intensa, digamos, vida social y creativa, pero vivo solo. Y entonces tengo esa parte conventual, ¿no? Tengo esa parte conventual de muchas horas de soledad. Para mí la soledad es yo estoy casado de alguna forma con la soledad. Entonces no, es mi hábitat, ¿no? Yo siempre he pensado que la soledad... Es mi hábitat. La soledad es la maduración del sol. Es mi hábitat. Durante un tiempo, cuando era jovencito, sí me preocupaba, porque como todo el mundo quería adaptarse, ¿no? Oye, quiere formar la familia, porque no puedo tal, porque la chica no quiere ser mi novia, quieren solo aventuras, yo por qué. Entonces todo eso, cuando yo encontré que mi dimensión estaba en la soledad. Y no solo en la soledad, sino que te das cuenta que en el planeta soledad consigues que todas las fuerzas se muevan. Todas se muevan. O sea, en el momento en que tú descansas, ocupas tu lugar y es como viajar en una nave espacial. ¿Por qué? Tienes que estarte quieto. Hay una escritora fantástica española, una gran filósofa, una de las grandes mujeres del siglo XX, María Zambrano, malagueña, que escribió muchos ensayos, fue una pionera en el pensamiento y tenía el concepto de la móvil quietud, que era muy, muy divertido. La móvil quietud era como cuando ves el mar Mediterráneo, ¿no? Dice, tú te fijarás, dice Villarrubia, te fijarás que parece que el mar no se mueve, ¿verdad? Pues debajo del mar se está una auténtica revolución constante. Pues así es la vida. Y así debe ser tu ánimo. Es decir, debe ser apacible, pero debe ser bulliendo por dentro, ¿no? Como un poco. ¿Y no te pasa que cuando estás en ese momento de soledad, siendo creativo, tus vibraciones empiezan a vibrar mucho más? Sí. Porque estás dando espacio a generar una obra, a generar algo, una creación. Sí, no, yo a mí me pasa que yo me pongo a dormir, por ejemplo, ¿no? Y me levanto ipso facto a las 12 de la mañana porque ha aparecido un trozo, un estribillo, un texto de canción que tengo que escribir. Eres como Beethoven, duermes con el papel y la pluma. Sí, bueno... Tengo perdido la señora que viene a hacer la limpieza, me pega unas broncas porque tengo perdidas todas las sábanas ya con el pilot, ¿no? Porque me quedo dormido y el pilot ya sabes qué hace. Sí, se va. Un auténtico cuadro abstracto, ¿no? No, bueno, no, porque me dejo llevar por el impulso. ¿Y en ese momento de vibración no te pasa que conectas más con los demás? Pues claro, porque lo que yo hago siempre digo, yo siempre cuento, yo puedo recordar un texto, un poema de otro, puedo recordar una canción, un bolero de tal, pero yo lo que he escrito, muchas veces digo, anda, pero si esto lo he escrito yo, y esa es la buena señal, porque eres un transmisor. Yo antes me preocupaba de hacer esquemas de guiones, tal, no, yo ahora hago los textos directamente por impulso. Muy bien. Todo directo, por impulso. Y no corrijo apenas, solo cuando veo, por ejemplo, claro, cuando lo haces, porque ahora ya lo hago directamente con el móvil, ya me he hecho vago, lo hago con el móvil, pero recomiendo a la gente que escriba a mano, es algo fundamental, a mano, como quieras llamarlo técnicamente, porque hace actuar unas zonas del hemisferio cerebral extraordinarias, ¿no? Totalmente. Una cosa que me lo pasé muy bien durante la pandemia es que le lanzaba preguntas de este tipo a mi audiencia a través de Instagram. Y les preguntaba si preferían escritura en papel, en ordenador, si tenían agenda en papel o digital. Y curiosamente, quien contestaba que era analógico, el sistema que utilizaba, decía que sentía un gran placer. Sí, pero que no excluye al otro, o sea, que son complementarios. Pero hay dos cosas que ya no es una cosa de sensación, es una cosa que... hablando con neurólogos, que me encanta, tengo buenos amigos en ese aspecto y hemos hecho alguna experiencia conjunta, es fundamental para la memoria, para la conservación de la memoria. Eso y leer en voz alta. Leer en voz alta es muy importante. Leer en voz alta es muy importante. Primero para escuchar la propia voz.
no con voluntad de interpretar, para ver si somos capaces, leer y procurar un poco interpretar, es decir, darle sentido a lo que leemos. Bueno, y ¿no? cuando resuena, ves si algo es Exacto. discordante o Sí, si hay que... sí, porque tú te das cuenta, verás que sobre todo hay magos, por ejemplo, Antonio Gala, ¿no? Cosas de este que hay magos perfectos de cómo con las palabras sencillas los grandes incluso escritores de canciones, ¿no? Sí, como Manuel sencillas Alejandro, y etcétera. tiernas. La Como sencilla y Serrat. tierna, Manuel Alejandro, Perales son maestros en mucho más incluso que Serrat y Sabina en ese aspecto, que en el sentido de con 4, hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se ha puesto triste contemplando la ciudad. Jolín. Una descripción de un estado melancólico extraordinario con frases sencillas y con el compás necesario, con el cifrado rítmico. Porque entre las sílabas, eso sí es pura magia, la que tiene el lenguaje, entre las sílabas se cuelan mensajes, ¿no? Sí. Se cuelan mensajes de silencio. Por eso yo siempre digo, siempre reclamo a un buen amigo Miguel Bosé, autor de canciones, que él lo ha trabajado mucho eso. Por ejemplo, cuando decimos Si tú no vuelves, Partisano, que lo hemos comentado muchas veces, y esa sensación de dejar respirar al silencio. Dejar respirar al silencio para que entre eso cuando estás dibujando también, ¿no? Porque dejar algún huequito en blanco para que la gente ponga su punto de imaginación, como una ventanita a lo invisible, ¿no? Bueno, lo que hago es que cuando dudo de algo, les pido opinión a ellos. También interactúas, Entonces, ¿no? al final forman parte de la obra porque me han ayudado a generarla. Eres una kamikaze de la emoción, ¿no? Sí. Una kamikaze de la porque emoción. además hay gente que es muy creativa, pero no tiene la posibilidad de expresarlo, o no tiene las herramientas, o no ha tenido la paciencia de desarrollar Sí, pero verdad que habilidad. la gente puede ser creativa, aunque no sea escritor, aunque no sea pintor, Por aunque no sea tal, supuesto. en su actividad diaria, ¿no? En la capacidad de hacer cosas diferentes, en la capacidad de transformar, que es lo que un poco intentamos en este parque temático, como decimos, del niño del tobogán, en este viaje que hemos tenido también. Este niño que juega con otros niños con a su nosotros, vez. con otros niños, que es el niño viejo, el viejo niño, ¿no? Ese viejo niño que hoy ha encontrado una niña fantástica, maravillosa, Muchas gracias. con pasear Gracias, como si Carlos. paseáramos por el Retiro en la barquita, pero por el mundo de las emociones y de la imaginación, ¿no? Continuaremos la charla en otro bono de viaje de parque de atracciones. Por supuesto que Muchas sí. gracias, Eli. Gracias a vosotros Un por placer invitarme. encontrarte. Hasta prontito. Otro placer. Un beso.